te adoramos, Jesús. Amado, que el Señor les bendiga en esta hermosa mañana del Señor. Un privilegio para mí, reconociendo tantas debilidades, reconociendo tantos males en mi vida, reconociendo cuánto le debo al Señor. Que a Él le haya placido que en esta mañana pueda ser yo el instrumento en sus manos para predicar su palabra, amado. José, por favor, si me puedes bajar un poquito el audio. Gracias. Así que, hermano, vamos rapidito a orar al Señor, vamos rapidito a orar al Señor, a presentarnos delante del Señor, para comenzar rapidito con la palabra en esta mañana, amén. Todos los que puedan ponerse de pie para que oremos al Señor, amén. Oh Dios, tu palabra es viva, Señor. Tu palabra es viva, tu palabra es eficaz. Señor, tu palabra que es más cortante que una espada de 2 filos. Tu palabra, Señor, que penetra hasta lo más profundo de nuestras almas, Señor. Palabra, Señor, que discierne los pensamientos de nuestros corazones, Dios mío. Es tu palabra, Señor. Es tu verbo, Señor amado, el que va a ser expuesto en esta mañana, Señor. Yo te pido, Señor amado, un respaldo no a mi persona en este día, Señor, sino a tu palabra, Señor. Que tu palabra pueda, Señor amado, penetrar en nuestras mentes, en nuestros corazones, Señor, que ministre tu iglesia, que edifique tu iglesia, Señor amado. Ya tú ministraste a mi corazón, Señor, a través del sermón que vamos a estar exponiendo en esta mañana, Señor. Asimismo yo te pido, Señor, que tu iglesia, Señor, que tu novia, que tu amada, Señor, reciba esta palabra con gozo en los corazones, Señor. En el nombre de Jesús te pedimos, Espíritu Santo de Dios, que soples de los 4 vientos en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, ministra nuestras vidas, redargúyenos de pecado, redargúyenos de justicia, de juicio en esta mañana. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que, amado, les voy a pedir, por favor, que me acompañen con sus Biblias en el capítulo 6 de Génesis. Capítulo 6 de Génesis, los versos que vamos a estar considerando en esta mañana son los versos del 9 al 22. Vamos a estar hablando de la historia de Noé. Yo sé que todos aquí conocen esa historia desde la escuela bíblica. Se nos está enseñando quién era Noé y cómo Dios obró y utilizó su vida para beneficio de la humanidad. Amén. Génesis capítulo 6, los versos del 9 al 22. Pero antes de leer esa porción, amado, yo quiero introducir el sermón con una corta ilustración. Anoche yo estaba en mi casa con mi esposa, con mis hijos, estábamos viendo una película que nos disfrutamos muchísimo, pero mi esposa es fresita, mi niña es fresita. A mí me gustan las películas de ciencia ficción, de acción, pero ella siempre gana, tuve que ver una fresita. ¿Ah? Pero una del tipo de películas favoritas mías son estas películas que desarrollan su trama en medio de un juicio. Cómo mientras se va desarrollando la película, cómo vemos que el acusado, que es el protagonista, que está sentado en la mesa de los acusados, es inocente. Y a medida que se va trayendo la evidencia, a medida que el abogado defensor va presentando la evidencia, vamos viendo cómo poco a poco se va demostrando en el medio del proceso del juicio la inocencia del acusado. Y esa parte nos gusta mucho, ¿verdad? Pero en la vida real, en la vida nuestra, todos y cada uno de nosotros, no como en una película, sino en la vida real, tendremos un día que comparecer ante el juicio de Dios. Y a diferencia de aquel hombre que mientras más evidencia se presentaba, se iba demostrando su inocencia, a diferencia de ese hombre, usted y yo, mientras más evidencia se presente en contra nuestra, más culpable vamos a ser hallados.
Amén. Pero hay una gran diferencia, amados, escucha bien. El juez que va a estar juzgándonos a nosotros es el mismo fiscal y a la misma vez es el mismo abogado. Cristo va a ser nuestro juez, Cristo va a ser nuestro abogado. Amado, por lo tanto, nuestra culpabilidad va a ser imputada a la persona de nuestro, ya fue imputada a la persona de nuestro Señor Jesucristo, por lo tanto, seremos declarados inocentes en el tribunal de Cristo, no por nuestros méritos, sino porque Cristo cargó nuestros pecados. Amén. Qué hermoso es el Señor, el Dios justo y soberano, el Dios que murió sin pecado y sin mancha, tomó nuestros pecados, los llevó y los clavó en la cruz, para que hoy usted y yo tengamos perdón de pecados y vida eterna. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Así que, amado, vamos a ver qué nos dice la Escritura en el capítulo 6, versos del 9 al 22 del libro de Génesis. Dice la palabra: en el nombre del Señor Jesús, amén. Dice: estas son las generaciones de Noé. Noé era un hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé siempre andaba con Dios. Discúlpenme, estoy leyendo de la Nueva Biblia de las Américas. Si notan algún lenguaje distinto, ¿verdad? Para que sepan. Verso 10 dice: Noé engendró 3 hijos, Sem, Cam y Jafet. Pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Dios miró a la tierra y vio que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Hazte un arca de madera de ciprés. Harás el arca con compartimientos y las cubrirás con brea por dentro y por fuera. De esta manera la harás de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura y de 30 codos su altura. Le harás una ventana que terminará a 1 codo del techo y pondrás la puerta a su costado. Harás el arca de 3 pisos. Entonces yo traeré un diluvio sobre la tierra para destruir toda carne en que hay aliento de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra perecerá. Pero estableceré mi pacto contigo. Entrarás en el arca tú y contigo tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, y de todo ser viviente, de toda carne, meterás 2 de cada especie en el arca, para preservarles la vida contigo. Macho y hembra serán. De las aves según su especie, de los animales según su especie, y de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie vendrán a ti para que les preserves la vida. Y tú toma para ti de todo alimento que se come y almacénalo, y será alimento para ti y para ellos. Así lo hizo Noé, conforme a lo que Dios le había mandado. Así lo hizo. Qué hermosa porción, amados. Todos aquí ya hemos escuchado mucho sobre Noé y su historia. Pero el sermón de esta mañana lleva como título El Evangelio según Noé. Qué interesante, el Evangelio según Noé. Tal vez podrías estar pensando, esto se escucha como que algo extraño, ¿verdad? El Evangelio según Noé, si lo que conocemos en la Escritura como los Evangelios, pues son los Evangelios según Mateo, según Marcos, según Lucas, el Evangelio según Juan, ¿verdad? Pero una de las bellezas de la Biblia, una de las hermosuras de la Escritura, es que nosotros podemos encontrar el Evangelio de Cristo desde Génesis hasta Apocalipsis. En cada capítulo de la Escritura nosotros podemos ver el Evangelio de Cristo y la persona de Cristo a través de toda la Escritura. Y la historia de Noé, en este capítulo 6, no es la excepción. Vamos a ver la obra de nuestro Señor Jesucristo a través de la historia de Noé. Qué hermoso es el Señor, amado. Voy a empezar haciéndote una pregunta, que la voy a hacer durante 3 veces a través de todo el sermón, y ella solita, el sermón mismo, va a ir contestando esta pregunta, pero quiero que medites en esta pregunta. Escucha bien. ¿Cómo puede un Dios
perfectamente justo, perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto, y aún así mantener intacta su justicia. Repito, ¿cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y asimismo mantener intacta su justicia? Gloria al Señor, amados. La respuesta es muy sencilla. La respuesta la encontramos en la obra y en la persona de nuestro Señor Jesucristo. Alabado sea su nombre. Fíjate que a partir del capítulo 3 de Génesis, la tierra ya había dejado ser aquel paraíso perfecto que Dios había creado. En el capítulo 3, inmediatamente en el capítulo 3, el hombre en el Edén peca. En el capítulo 4 se registra el primer asesinato entre un hermano y otro. Caín mata a Abel. Y de esa manera así continuaron los pensamientos del hombre para hacer solamente el mal. Capítulo 6, verso 5. Amados, y es aterrador ver cuán rápido la humanidad se olvidó. Es aterrador ver cuán rápido la humanidad se corrompió, se olvidó de Dios. Tan es así que Dios crea al hombre en el capítulo 1 de Génesis y ya en el capítulo 6 lo está destruyendo. Cuán rápido la humanidad se olvidó de Dios. La humanidad estaba en serios problemas. La humanidad estaba en serios problemas. Pero el peor problema que la humanidad tenía era que Dios lo sabía. Ese era el peor problema que la humanidad tenía, que Dios estaba viendo. Dios estaba al día de lo que el hombre estaba haciendo. Y el mundo actual, amado, está en la misma condición, o tal vez peor, que esa generación malvada de Noé. Y el mundo moderno también tiene un gran problema, y es que Dios también lo sabe. El soberano Dios no se le escapa una, amado. Pero, por increíble que todo esto nos parezca, amado, en todo el mundo solo un hombre continuó adorando a Dios. Solo un hombre, y ese hombre era Noé. Ese hombre era Noé, amado, quien por su fidelidad, quien por su obediencia, Dios lo salvó a él, a su familia, del gran diluvio que destruyó todo ser sobre la faz de la tierra. En este capítulo 6 vamos a poder ver la corrupción general de aquel mundo malvado, que nada es diferente al mundo que tú y yo vivimos actualmente. Si vamos al contexto de este pasaje, desde el versículo 1 en adelante, capítulo 6 del versículo 1 en adelante, podremos ver qué fue lo que colmó la copa de Dios. ¿Qué fue lo que colmó la copa de Dios? ¿Qué fue lo que colmó la paciencia de Dios sobre aquel mundo perverso, amados? Cuando yo hablo de qué fue lo que colmó la copa de Dios, obviamente todos sabemos que estamos hablando de la ira de Dios. ¿Y cómo podemos saber que la copa se refiere a la ira de Dios? Apocalipsis 16, verso 1, nos dice: oí entonces una gran voz que desde el templo decía a los 7 ángeles: vayan y derramen en la tierra las 7 copas del furor de Dios. La Reina Valera en 1960 traduce esta palabra furor como la ira, como ira de Dios. Amén. El Señor estaba a punto de derramar su juicio sobre un mundo perverso, sobre un mundo malvado, pero entonces, ¿qué fue lo que colmó la copa de Dios? ¿Qué puso fin a la paciencia de Dios para que Dios derramara su juicio sobre aquella generación? Si vemos el verso 1 del capítulo 6, dice que aconteció que cuando los hombres comenzaron a multiplicarse sobre la superficie de la tierra. Fíjate que este aspecto de que el hombre comenzara a multiplicarse en sí era una bendición y un mandato de Dios. Dios les dijo en Génesis capítulo 1, verso 28, fructificaos y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgarla. El problema no estaba en que el hombre comenzó a multiplicarse, alabado sea el Señor, pero sí había un problema. Mientras más pecadores, más pecado. Mientras más pecadores existían y existen, más pecado, más crece el pecado. Bendito sea el Señor. El problema estaba en que esta generación se unió en matrimonios mixtos. En matrimonios mixtos, matrimonios que no tenían
el aval del Señor. Si vemos el verso 2, dice, los hijos de Dios vieron que las hijas de los hombres eran hermosas y tomaron para sí mujeres de entre todas las que les gustaban. Pero, ¿quiénes eran estos hijos de Dios? ¿Y quiénes eran estas hijas de los hombres? Los hijos de Dios eran ángeles, como muchos creen. ¿Eran los hijos de Dios ángeles, como muchos creen? Vamos a ver qué nos dice el capítulo 12, verso 25 del Evangelio según Marcos. Dice, porque cuando resuciten de los muertos, ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles que están en los cielos. Por lo tanto, amados, los hijos de Dios no eran ángeles. Los hijos de Dios eran los descendientes de Set, hijo de Adán. Bendito sea el Señor. O sea que los hijos de Set, los que le servían a Dios, se unieron en uniones mixtas con la descendencia maldita de Caín. Esto trajo grandes problemas, amados, a través de toda la historia del mundo, a través de la historia del pueblo de Israel. Eran yugos desiguales. Eran yugos desiguales, los cuales la palabra no solo prohíbe en el Antiguo Testamento, en el capítulo 7 de Deuteronomio, sino que también prohíbe a nosotros, a la iglesia del Nuevo Testamento. Segunda de Corintios, capítulo 6. Dios toma muy en serio el asunto de los yugos desiguales. Amado hermano de la Iglesia Bautista y amigo que nos visita en esta mañana, escucha bien, la atracción física sin el temor de Dios a lo que nos conduce es a uniones impías. A uniones impías. Bendito sea el Señor. Por lo tanto, por todo esto que hemos visto, por lo tanto, Dios dijo en el verso 3, mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Mi espíritu no luchará para siempre con el hombre. Fíjate que el Espíritu Santo siempre ha contendido con el hombre por medio de la convicción de pecado. Siempre el Espíritu Santo ha estado tratando con el hombre, con el hombre a través de la convicción de pecado, con el propósito de que abandonemos el pecado, con el propósito de que nos volvamos a Dios. Amén. Por lo tanto, aquí en el verso 3, Dios le dio un término de 120 años para que el hombre se arrepintiera y volviera a Dios. No fue que la edad del hombre, los años de vida del hombre se redujeron a 120 años. De eso no es lo que nos está hablando el texto. El texto lo que nos presenta es que Dios le dio un término al hombre de 120 años para que se arrepintieran y volvieran al Señor. Amén. Pero esa generación, amado, arropada en su propia arrogancia, en sus propias concupiscencias, no podían hacer otra cosa que pensar en la maldad y sus corazones siempre inclinados hacia lo malo, siempre inclinados hacia el mal. Pero Noé hizo la diferencia. Noé hizo la diferencia en medio de ese mundo perverso, amado. Y por eso Dios lo llama en el verso 9, hombre justo, perfecto entre sus contemporáneos. Noé hizo la diferencia. Con toda posibilidad, Noé no se casó con una de las hijas de los hombres, con los descendientes de Caín. Como el resto de su generación así lo hizo. Pero sigue diciendo el verso 9, Noé siempre andaba con Dios. Pero ¿qué quiere decir la Biblia, amado? Cuando nos dice que Noé era justo, perfecto en sus caminos y que caminó con Dios, ¿qué es lo que nos quiere decir la Biblia con eso? ¿Acaso había logrado Noé un nivel de perfección a tal magnitud? ¿Un estado tan avanzado de perfección? Si él había vivido después de la caída en el capítulo 3 de Génesis. Él había heredado la corrupción total del hombre a través del pecado que surgió en el capítulo 3 de Génesis. ¿Acaso Noé había logrado un estado tan avanzado de perfección para que Dios lo llamase justo, perfecto entre sus generaciones? Entonces, ¿en qué sentido Noé era justo? ¿En qué sentido Noé era perfecto? Noé vivió conforme a las normas fijadas por Dios. Esa era la diferencia. Esa era la diferencia, amado.
mientras todas las personas que rodeaban aquel mundo, aquella generación, se sumergieron en el mal y acumulaban sobre sí la ira, el juicio de Dios, Noé dispuso su corazón a seguir el camino, la persona y el carácter de Dios. Se mantuvo fiel y en obediencia y no le afectó, no pudo afectarle lo que pasaba a su alrededor. Pero de entre toda esa generación, dice el verso 8 de este capítulo 6, que Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Esto es muy importante, amado, presta atención. Noé halló gracia ante los ojos de Dios. Es importante notar que Noé halló gracia antes de que el verso 9 se le describiera como un hombre justo y como un hombre perfecto. Es por gracia, amado, que nosotros somos justificados. Es por gracia, no es por nuestras obras, no es porque no era mejor que todos los hombres de esa generación, es porque halló gracia antes de ser justificado. Bendito sea el Señor. Hermano de la Iglesia Bautista y amado amigo que nos visitas en esta mañana, es la gracia la que nos capacita para ejercer la fe. Así que Dios contempló a Noé como justo a consecuencia de esta gracia que le hizo creer y que le hizo obedecer. Pues la fe es un don de Dios, amado, es un regalo inmerecido, como nos enseña el capítulo 2 de Efesios. O sea que es imposible que el hombre crea en Dios, a menos que Dios mismo le dé el regalo de la fe. Amén. Confía en Cristo, amado. Confía en el Señor y obedece su palabra. Solo de esa manera permaneceremos en el amor de Cristo. Dice Juan capítulo 15, verso 10, si guardan mis mandamientos, permanecerán en mí. Permanecerán en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. El que el verso 9 describa como justo y perfecto a Noé, amado, no quiere decir que nunca pecó. Nunca. No quiere decir que nunca pecó. Si vamos al capítulo 9, verso 21, podremos ver ahí cómo Noé sí pecó. Noé se embriagó y Noé fue un hombre como usted y como yo. Pero halló la gracia del Señor. El Señor depositó su gracia sobre él, lo justificó y por eso pudo hacer la diferencia entre una generación malvada. Bendito sea el Señor. Y esto nos da paso, amado, a nuestro primer encabezado de esta mañana, a nuestro primer punto, de los versos del 9 al 12. La condición del hombre. Vamos a poder ver a través de estos versos del 9 al 12 la condición del hombre. No solo la condición del hombre de aquella generación, de aquel mundo, sino la condición del hombre actual. ¿Cómo estamos usted y yo? ¿Cómo vivimos nosotros? Fíjate que este verso 10, aunque a simple vista solamente parece estar diciendo quiénes fueron estos 3 hijos de Noé, amado, quiero que sepas que nos dice mucho más que esto. No solamente menciona 3 nombres. Ese verso encierra algo muy importante que afectó todo el desarrollo y toda la raza humana a través de la historia. La importancia de que Moisés, el autor de Génesis, incluyera los nombres de los hijos de Noé, radica en sus descendientes, en el linaje que nació de los hijos de Noé, en su linaje. El capítulo 10 nos da más detalles sobre este linaje. Fíjate que el primer nombre que se menciona fue el hijo mayor de Noé, Sem. ¿Verdad? Dice que Sem fue el hijo mayor de Noé, su nombre lo que significa es fama. La nación judía, de hecho, desciende de los lomos de Sem. La nación judía proviene de Sem, por ende, el rey David, y por ende, nuestro Señor Jesucristo. De ahí la importancia de que Sem sea mencionado en ese texto. Amén. El segundo hijo de Noé, dice el texto que fue Cam. De Cam desciende Nimrod. ¿Quién fue Nimrod? Nimrod fue aquel hombre que en el capítulo 11 de Génesis dirigió la construcción de la Torre de Babel en una clara rebelión contra Dios en aquel momento. Bendito sea el Señor. Y además de Cam también descienden los asirios, enemigos del pueblo de Israel, quienes más adelante llevaron cautivos a Israel, a la nación hebrea. Y el tercer hijo fue Jafet. De Jafet nacen las naciones de Gomer, los medos y también los filisteos. Todos estos hombres fueron enemigos y piedras de tropiezo para el pueblo de Dios, excepto la descendencia de Sem, que de ahí surge nuestro amado, glorioso y poderoso Señor Jesucristo. A Él sea la gloria.
Debemos notar, amado, que no por nada, Moisés hace una seria advertencia en el capítulo 6 de Deuteronomio, los versos 6 al 9, donde les dice: estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón, las enseñarás diligentemente a tus hijos, y hablarás de ellas cuando te sientes en tu casa y cuando andes por el camino, cuando te acuestes, cuando te levantes. Las atarás como una señal a tu mano y serán por insignia en tus ojos. Las escribirás en los postes de tu casa. Amados, se supone que estos hombres de esa generación le enseñaran el temor de Dios a sus hijos. Se supone que estos hombres se sentaran todos los días a enseñarle la palabra de Dios a sus hijos, que caminaran durante el camino con sus hijos y durante ese camino estuviesen repitiéndole la palabra, la ley de Dios a sus hijos, y no lo hicieron. Eso fue un grave problema. Bendito sea el Señor para esa generación. Ahora te pregunto en esta mañana, ¿nos estamos preocupando nosotros, los padres, los hombres? Esto le corresponde a los padres, amados. Esto es responsabilidad nuestra, del hombre en el hogar. Nosotros fuimos constituidos por Dios los sacerdotes del hogar. Por lo tanto, la instrucción de nuestros hijos no es a mamá quien le corresponde. Hay mujeres piadosas dentro del hogar que lo hacen también, claro, ¿verdad? Y las felicito por eso. Pero esto es trabajo del hombre, amado. Nos estamos ocupando nosotros en que nuestra descendencia sean de los que le siguen a Dios como a la descendencia de Sem. ¿Estamos haciendo nosotros ese trabajo en nuestros hogares? ¿Te estás ocupando, amado, en enseñarle a tus hijos el temor de Dios? ¿O estás simplemente dejando que sea el internet, la televisión, la radio, quien eduque a tus hijos, quien cautive la mente de tus hijos? Amados, y mucho más aún en estos tiempos, que sea el gobierno quien eduque a tus hijos, con todas estas leyes, con todas estas aberraciones que quieren implementar, para cautivar, amados, porque no es otra cosa que cautivar, llevar cautivo, llevar esclavo la mente de nuestros hijos. Amado, ¿te estás ocupando de hacer eso? Una pregunta para que evalúes en ese sentido, amado. ¿Estás separando tiempo para tus hijos, para enseñarles la palabra de Dios? ¿O te interesa más tu trabajo y el dinero? ¿Estás más pendiente a hacer dinero? ¿Estás más pendiente a tu trabajo? ¿O te interesan más tus hijos, amado? Alguien dijo en algún momento: el verdadero éxito de un padre cristiano no radica en que sus hijos sean profesionales. El verdadero éxito de un padre cristiano radica en que sus hijos vivan una vida rendido a los pies de Cristo, amado. Eso nos hace, amado, vencedores como padres. No es que nuestros hijos tengan títulos, no es que nuestros hijos tengan posiciones, es que nuestros hijos vivan rendidos a los pies de Cristo. Bendito sea el Señor. Ahora bien, sabiendo nosotros que Dios es el autor del gran panorama de la redención, es importante, amados, que también entiendas que las buenas noticias del Evangelio comienzan con una mala noticia. ¿Y cuál es esa mala noticia? El hombre es pecador. Por lo tanto, no se puede salvar a sí mismo. Y por lo tanto, necesita un Salvador. Alabado sea el Señor. El pastor Sujel Michelén dijo: un cristiano peca. Un cristiano peca, pero no practica el pecado. Pues se supone que todo lo que hace el cristiano lo hace para la gloria de Dios. Pero un incrédulo, como no vive para la gloria de Dios, cada vez que respira, peca. ¡Wow! Amados, esta generación en la que vivió Noé tenía ese mismo problema. Eran pecadores, no podían salvarse a sí mismos y necesitaban un Salvador. Los versos 11 y 12 nos hablan de la perversidad de aquella generación. Todo tipo de pecado se encontraba entre ellos, pues dice el verso 11: pero la tierra se había corrompido delante de Dios y estaba la tierra llena de violencia. Obviamente, si había violencia entre todos ellos, si había violencia, con toda seguridad los derechos de las personas eran violentados, eran quebrantados. Amén. Era un periodo de rapiña, amado, donde el más grande se comía al más pequeño.
Una generación guiada por sus propias concupiscencias. Algún parecido al mundo en el que usted y yo vivimos. ¿Es casualidad? No, amado. Nosotros vivimos tal vez en peores condiciones que en aquel tiempo de Noé. Y en el peor de los casos, era una generación incrédula, que se había olvidado de aquella promesa del capítulo 3, verso 15 de Génesis, la promesa de un Salvador. Amado, el mundo actual no quiere creer en que necesita un Salvador. Dice Matthew Henry en su comentario bíblico: la maldad es la vergüenza de la naturaleza humana, también es la ruina de la sociedad humana. Si se quitan la conciencia y el temor de Dios, los hombres se convierten en fieras y en demonios unos contra los otros. Amado hermano, el pecado llena al mundo, definitivamente el pecado llena al mundo de violencia y así lo convierte en una selva de fieras. La condición del hombre en la generación actual no es en nada diferente a la generación de Noé. Vivimos en un mundo lleno de violencia donde todos los días el crimen nos arropa, amados, padres contra hijos, hijos contra padres, vecinos contra vecinos. Es más, muchas veces los vecinos ni siquiera se conocen, Tú no conoces al vecino de tu, ¿verdad? No lo digo como que tú no lo conoces, posiblemente sí, pero eso sucede. El hombre no conoce ni quién vive a su lado. Si vas conduciendo, ten cuidado, no mires a tu lado, porque con toda posibilidad eso te puede costar la vida. Si te detienes en una luz y miras al que está, te puede costar hasta la vida, amado. Un mundo corrompido, un mundo caído, lleno de maldad. Incluso personas que dicen ser cristianos. Y viven y piensan de esta manera, amado. Yo primero, yo segundo y yo tercero. Son sus propios dioses. Alabado sea el Señor. Hermanos, pero Noé nadó contra la corriente. En medio de una generación perversa y malvada, de la misma manera, nuestro glorioso Señor y Salvador Jesucristo nadó en contra de la corriente en un mundo perverso que terminó crucificándolo en una cruz, amado. Alabado sea su nombre. No estuvo alrededor de 120 años construyendo el arca, y ese mismo tiempo predicando el mensaje de salvación, y la gente rechazaba su mensaje y la gente se burlaba de él. Amados, nosotros vivimos de una manera parecida en el día de hoy, y el mundo que vive sin Cristo necesita que usted y yo fielmente prediquemos el Evangelio fielmente, amados, a pesar de que el mundo se burle de nosotros y del Evangelio. Si se burlan de nosotros, que se burlen. Amado, pues no es de usted ni de mí de quien se están burlando. No es a usted ni a mí a quien están rechazando. Es al Creador y soberano Señor de toda la tierra. Amén. Que se burlen. Pero el Señor va a juzgar según las obras del corazón del hombre. Dios va a juzgar a todos y a cada uno de nosotros según sus obras. Fíjate que la salvación es por fe, a través de la gracia del Señor, pero el juicio es por obra. Vamos a ser juzgados por nuestras obras, amados. Nosotros y el mundo que vive sin Cristo. Vamos a ser juzgados por nuestras obras. Dice Romanos capítulo 2, verso 6. Él pagará a cada uno conforme a sus obras. No solo el mundo que vive sin Cristo, sino también nosotros, amados hermanos de la Iglesia Bautista de Buenavista. Nosotros tenemos una deuda con Dios que ni en 1000 eternidades podríamos pagar. Ni siquiera en 1000 vidas, ni en 1000 eternidades nosotros podríamos pagar la deuda que tenemos con el Señor. Pero para los que hemos creído en Cristo Jesús y su obra de salvación, Dios pagó nuestras obras con su Hijo Jesucristo. Amados, eso es para gritar de alegría, eso es para correr de alegría, eso es para gritar gloria a Dios, aleluya, amado. Usted y yo siendo culpables, Dios pagó su deuda y Dios pagó mi deuda con la vida de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. La condición de la humanidad en los tiempos de Noé era igualita, repito, a la que nosotros vivimos hoy. Y Pablo hace una radiografía exacta en el capítulo 3 de Romanos, una radiografía del corazón del hombre, donde describe con detalle, con lujo de detalle, la condición del hombre en la humanidad, utilizando una serie de textos del Antiguo Testamento. El capítulo 3 de Romanos, versos del 10 al 18, dice:
Como está escrito, fíjate, ¿ves? Esta palabra que, como está escrito, lo que nos está enseñando es lo que ya estaba escrito en la Escritura. Como está escrito, no hay justo, ni aun uno. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se han desviado. A una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno. No hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta. Engañan de continuo con su lengua, veneno de serpientes hay bajo sus labios. Llena está su boca de maldición y amargura, sus pies son veloces para derramar sangre. Destrucción y misericordia hay en sus caminos, y la senda de paz no han conocido. No hay temor de Dios delante de sus ojos. Eso es una radiografía exacta del corazón del hombre moderno, hermano, del corazón del hombre a través de toda la historia, de Génesis 3 en adelante. Mis amados hermanos, el apóstol Pablo acaba de hacer aquí una gran demostración de que el hombre, usted y yo, somos pecadores, amados. Somos depravados totalmente. Pero si tú estás escuchando este mensaje en esta mañana, si esta porción de Romanos que acabo de leer describe tu vida, entonces eso tiene solución, amado. Vuelve tu vida a Cristo. Vuelve tu vida a Cristo, porque en Él todas las cosas son hechas nuevas, amado. Pues estamos en deuda con Dios. Tenemos una deuda con Dios, una deuda que ni en 1000 eternidades podríamos pagar, amado. Ahorita te dije que la buena noticia del Evangelio comienza con una mala noticia. La mala noticia es que todos somos pecadores, no nos podemos salvar a nosotros mismos, por lo tanto necesitamos un Salvador. Pero ahora te voy a dar la buena noticia. Romanos 3, 24 al 26 dice: todos son justificados, declarados inocentes, gratuitamente por su gracia, un regalo no merecido. Todos son justificados gratuitamente por su gracia, por medio de la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios exhibió públicamente como propiciación por su sangre, a través de la fe, como demostración de su justicia, porque en su tolerancia Dios pasó por alto los pecados cometidos anteriormente, amados, para demostrar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea justo y sea el que justifica al que tiene fe en Cristo Jesús. Qué hermoso, amado. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así mantener intacta su justicia? La pregunta de $1.000.000, amado. Ahora bien, Dios no puede ser burlado. Gálatas capítulo 6, verso 7 dice que no se dejen engañar, nadie se burla de Dios, pues todo lo que el hombre siembra, eso también segará. De Dios nadie se puede burlar, amado. Esto es serio. Amados, esto es serio, esto se trata de vida o muerte, esto se trata de nuestra salvación, amado. Esto es serio. Los verdaderos creyentes que aman a Dios, eso se debe notar en su vida, eso se demuestra con una vida transformada. Amado, esto es serio. Si hoy nosotros estamos jugando a ser cristianos, amado, si hoy nosotros, amados, nos creemos ser cristianos y lo que tenemos es un juego con la vida, amado, vuélvete a Cristo. Vuélvete a Cristo en esta mañana. Si tú le preguntas a las personas si son buenos, por lo general, ¿qué te van a contestar? Que sí, son buenos. Yo no me meto con nadie, yo no le hago daño a nadie, yo soy un buen vecino. Eso es lo que te van a contestar. Pero en nuestro estado natural, amado, nosotros somos 1000 veces más malos de lo que creemos ser. 1000 veces más malos de lo que creemos ser. Usted y yo somos asesinos potenciales. Asesinos potenciales. ¿O acaso si alguien atenta contra la vida de tu hijo, tú no eres capaz de quitarle la vida a esa persona? Usted y yo somos asesinos en potencia, amado. 1000 veces más malos de lo que creemos ser. Y la razón por la que necesitamos el Evangelio, amado, es porque esta vida va a terminar con un juicio. Esta vida va a terminar con un juicio y solo Cristo puede salvarnos de ese juicio.
Esa generación de Noé estaba a punto de recibir el juicio de Dios y no querían creer lo que Noé les decía. De la misma manera, este mundo se le viene advirtiendo del inminente juicio de Dios y tienen esa misma mentalidad del tiempo de Noé. El mundo no quiere creer, pues solo creen en ellos mismos. Dice Apocalipsis 14, los versos 18 y 19. Hermanos, la mies está madura. La mies está madura. Escucha lo que dice este texto. Apocalipsis 14, versos del 18 al 19. El mundo está listo para la ira de Dios, amado. La mies está madura, el mundo está listo para la ira de Dios. Dice el texto. Entonces otro ángel, el que tiene poder sobre el fuego, salió del altar y llamó con gran voz al que tenía la hoz afilada, diciéndole: mete tu hoz afilada y vendimia los racimos de la vid de la tierra, porque sus uvas están maduras. El ángel metió su hoz sobre la tierra y vendimió los racimos de la vid de la tierra y los echó en el gran lagar del furor de Dios. La tierra está lista, amado, para ese juicio de Dios. Solo por gracia y solo por misericordia, el Señor, esperando que se cumpla el número de sus escogidos, no ha metido la hoz, no ha vendimiado las uvas y no ha decretado su juicio contra el mundo perdido. Eso nos da paso, amado, para el segundo encabezado de esta mañana, el segundo punto de esta mañana, los versos del 13 al 7, la justa ira de Dios. Ya vimos la condición del hombre en los tiempos de Noé, ya vimos la condición de usted y mía y del hombre en los tiempos modernos, y ahora en estos versos del 13 al 17 vamos a ver la justa ira de Dios. La justa ira de Dios, amado, sí, porque Dios es justo y todos sus atributos son santos. Y su ira es justa. Su ira va, amado, esto parecerá increíble, pero su ira va acompañada de su amor, de su justicia, de su santidad. Todos los atributos de Dios van ligados el uno al otro, ninguno más grande que ninguno. Y Dios, como es un juez justo y un juez santo, por lo tanto su ira es santa. La justa ira de Dios. Hermano, ¿tú quieres saber cuán serio es el juicio de Dios? ¿Tú quieres saber cuán serio es el juicio de Dios? Echa un vistazo a la cruz de Cristo. Échale un vistazo a la cruz de Cristo. Observa la cruz de Cristo y vas a ver cuán serio es el juicio de Dios. Fíjate que el pecado nos afectó todo nuestro ser, nuestra capacidad de relacionarnos. El pecado afectó nuestra toma de decisiones. El pecado afectó toda la creación, incluyendo los animales y la tierra, amado, entre otras cosas. El pecado afectó todo. Pero lo peor de todo, afectó nuestra relación con el Dios Santo. Lo peor de todo que hizo el pecado fue afectar la relación con el Dios Santo. Dios, que es perfectamente santo, no puede tener ninguna relación con el pecado. Todos tenemos problemas cuando nos enfrentamos a los estándares de Dios. Son demasiado altos. Su santidad es tan perfecta que su estándar así mismo lo es. Tenemos problemas con eso, amado, cuando nos enfrentamos al estándar de la santidad de Dios. El pastor Sujén Michelén dijo: el pecado es un dictador que gobierna el mundo. El pecado es un tirano. Por lo tanto, el versículo 13, en el verso 13, Dios, el gobernante santo, decide enjuiciar y poner fin al gobierno tirano del pecado en el mundo. Alabado sea su nombre. El verso 13 dice: entonces dijo Dios a Noé: he decidido poner fin a toda carne, porque la tierra está llena de violencia por causa de ellos. Por eso voy a destruirlos junto con la tierra. Dios le comunicó a Noé la decisión de destruir aquel mundo malvado, amado, como también lo hizo con Abraham en el capítulo 18, cuando iba a destruir a Sodoma. Fíjate que a través de toda la historia, Dios siempre le ha revelado al hombre sus propósitos, sus intenciones y sus planes. Amós capítulo 3, verso 7 dice: ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas. Amado, nosotros no creemos en los profetas, y quiero hacer esta aclaración. Profeta es todo aquel que predica la palabra del Señor, que habla de la palabra del Señor, ¿verdad? Les repito, Amós 3:7. Ciertamente el Señor Dios no hace nada sin revelar su secreto a sus siervos los profetas.
Pero también Juan capítulo 15, verso 15 dice, estas son palabras literales de nuestro Señor Jesucristo, dice, ya no los llamo siervos porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero los he llamado amigos porque les he dado a conocer todo lo que he oído de mi Padre. Amados, a través de la predicación de la palabra, Dios ha estado advirtiendo a este mundo perverso, a este mundo malvado, que el día de su juicio se acerca. Y el mundo no ha querido creer. De la misma manera que Noé predicó el juicio de Dios, asimismo, hoy yo te hago este anuncio. El juicio de Dios se acerca, amado. Hoy el mundo ha hecho su propio juicio contra el cristianismo y contra el evangelio, contra la iglesia. El evangelio y la iglesia son rechazados en las redes sociales. El evangelio es rechazado entre los que se creen sabios en su propio entendimiento, en su propio pensamiento. La gente que vive sin Cristo andan perdidos, sin fe, sin rumbo y sin esperanza. El mundo está maduro para la cosecha. El mundo está listo para el juicio de Dios. Mateo capítulo 24, versos 37 al 39 dice, porque como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Pues así como en aquellos días antes del diluvio, estaban comiendo, bebiendo, casándose y dándose en matrimonio, hasta el día en que Noé entró en el arca y no comprendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será la venida del Hijo del Hombre. Es importante que comprendas, amados, que el gran día de la venida de Cristo y el día de su juicio serán dos eventos simultáneos. No es que Cristo va a venir en un rapto secreto y se va a llevar a su pueblo y luego vendrá el día del juicio. Todo va a ser en un mismo evento. ¿Cómo va a ser? No me lo preguntes, yo no lo sé, yo no te lo puedo explicar. Pero no se divide en dispensaciones, no se divide en diferentes periodos de tiempo. Es un solo evento. El día que Cristo venga a buscar su pueblo, ese mismo día vendrá a juzgar al mundo, amado. Alabado sea el Señor. Como en los días de Noé, la gente no quiere creer, viven en su propia gloria, pues son sus propios dioses, amados. ¿Pero por qué? ¿Por qué el mundo no quiere la gloria de Dios? ¿Por qué? Porque la gloria de Dios destruye la nuestra. La gloria de Dios destruye nuestra gloria. Y lo peor de todo, amados, es que somos ladrones de gloria. Somos ladrones de gloria. ¿Pero cómo que somos ladrones de gloria, amados? Sencillo, fuimos creados a la imagen de Dios para reflejar su gloria. Usted y yo fuimos creados a la imagen de Dios para que nosotros reflejemos su gloria, pero nosotros queremos reflejar nuestra gloria. Somos ladrones de gloria. Bendito sea el Señor, hermano. El juicio de Dios será imparcial. En Dios no hay acepción de personas. Romanos capítulo 2, versos 11 y 12 dicen, porque en Dios no hay acepción de personas. Pues todos los que han pecado sin la ley también perecerán. Y todos los que han pecado bajo la ley, por la ley serán juzgados. No hay acepción de personas en el día del Señor, amado. Todos seremos juzgados. Los que no son cristianos, o sea, los que han pecado sin ley. Pero también nosotros, los que hemos pecado conociendo la ley de Dios. El juicio de Dios, amado, escucha bien esto. El juicio de Dios será más riguroso para usted y para mí que para el mundo incrédulo. Va a ser más riguroso para usted y para mí que para el incrédulo. Bendito sea el Señor. Para los que hemos vivido en la iglesia, Lucas capítulo 12, verso 48 dice, pero el que no lo sabía e hizo cosas que merecían castigo será azotado poco. A todo el que se le haya dado mucho, mucho se demandará de él, y al que mucho le han confiado, más le exigirán. Esto es serio, amados. Ahora bien, todavía hay esperanza. Todavía hay esperanza para el que vive sin ley. Todavía hay esperanza para el que vive sin Cristo. Hay esperanza porque el capítulo 19 de Lucas dice que el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Glorioso Jesús, amado. El mismo juez que juzgó la generación de Noé será el mismo juez que nos juzgue a nosotros. Pero nuestra esperanza está fundada en que ese mismo juez, como les dije al principio, también será nuestro glorioso abogado. Qué hermoso.
Pero nuestra esperanza está enfundada, amado, en que ese mismo juez también será nuestro abogado. Dios juzgará los secretos del hombre mediante Cristo. Los secretos del hombre serán juzgados mediante Cristo. Romanos capítulo 2, verso 16 dice: el día en que, según mi evangelio, Dios juzgará los secretos del hombre mediante Cristo Jesús. Él es el juez de la tierra. Cristo va a ser el juez de la tierra. Amén. O sea que cuando estemos en el tribunal de Dios y seamos hallados culpables, Cristo, que también es nuestro abogado, amados, levantará su voz y exclamará a viva voz: yo pagué por sus pecados, los declaro justos, los declaro inocentes. En Cristo, amado, hay vida eterna. Qué hermoso. Cristo nos va a declarar, ya nos declaró inocentes, pero el día del juicio, Él va a levantar su mano y va a decir: Padre, ¿sabes qué? Esos pecados, cárgamelos a mí. Que yo pagué por ellos, yo los lavé con su sangre. Glorioso Jesús. De la misma manera, amados, que el mismo juez de toda la tierra nos llevará al tribunal, asimismo también nos provee el medio de su salvación. En los versos 14 al 17, Dios le ordenó a Noé que construyera el arca, el medio de salvación para aquella generación. Esta arca, amados, era del tamaño de un navío militar, con enormes dimensiones, pesaba sobre 500 toneladas, del tamaño de un campo, más grande que un campo de fútbol. Era más grande que un campo de fútbol, amado. Era de dimensiones enormes. El arca fue el medio de salvación que Dios preparó para aquella generación de Noé. La cruz de Cristo es el medio de salvación que Dios preparó para los que en Él creen. Y si enorme era el arca, más enorme es la cruz de Cristo. Alabado sea su nombre. Pues esa cruz cargó el cuerpo de nuestro Señor y de nuestro Salvador, aleluya, quien a su vez cargó sobre su cuerpo nuestros pecados. Matthew Henry dice en su comentario: Dios le ordenó a Noé que construyera el arca para probar su fe y su obediencia, como para enseñarnos a nosotros que Cristo no salvará a los que no procuren su salvación. Amados, es importante hacer esta aclaración. Sin Dios nosotros no podemos alcanzar la salvación. Toda la obra de salvación es una sola obra de nuestro Señor Jesucristo. Usted y yo no podemos hacer nada, pero tenemos una responsabilidad. Hay una responsabilidad, amado, de vivir como cristianos, de obedecer sus mandamientos, de obedecer su ley. Cristo no salvará, sino a los que procuren su salvación, dice Filipenses capítulo 2, versos 12 y 13. Así que, amados míos, tal como siempre han obedecido, no solo en mi presencia, sino ahora mucho más en mi ausencia, ocúpense en su salvación con temor y temblor. Ahora bien, escucha esto. Porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer por su buena voluntad, por sus buenas intenciones. Tenemos que vivir una vida ocupándonos de nuestra salvación. Pero esto dice el texto, que Él es quien pone el querer como el hacer en nuestros corazones. No lo podemos hacer sin Él. Pero tenemos que vivir una vida como lo hacía Noé, ocupándose de su salvación. Amén. Bendito sea el Señor. Aunque nos debemos ocupar de la salvación, amados, todos sabemos que esto es un regalo que nos hizo Dios por gracia a través de la fe. Dios le dio a Noé las medidas exactas del arca. Y así lo hizo. Con las medidas exactas que Dios le dio, a sí mismo la construyó Noé. De la misma manera, los que vivimos para Cristo debemos tomar sus medidas, sus instrucciones, y llevarlas no como una obligación, amado, sino con gozo. En ninguna parte de esta porción de Génesis 6 vemos a Noé quejándose. En ningún momento. Noé lo hizo con gozo, Noé lo hizo con fe, Noé lo hizo creyendo al invisible, al que él no podía ver, pero sí podía escuchar y sabía que era el Dios verdadero. Amén. En el capítulo 7 de Génesis, los versos del 10 al 12, podemos observar que las fuentes del gran abismo fueron rotas y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Llegó el día del juicio
y Dios abrió las cataratas de los cielos sobre aquella generación, amado. Dios derramó el diluvio para emplear su juicio para aquella generación, pero a la misma vez preparó un arca para emplear su gracia y su misericordia. Qué hermoso. El diluvio, escucha bien, el diluvio fue un bisturí que Dios utilizó para la operación de su juicio y de su voluntad. Te repito esto, el diluvio fue un bisturí que Dios usó para la operación de su juicio y de su voluntad. El Evangelio es el bisturí que Dios usa para enjuiciar y para salvar. Amén. Para una generación que no conocía la lluvia, un diluvio era una locura, amado. Eso era una locura. Ellos no sabían lo que era un aguacero. La tierra, dice la Escritura, que se regaba ella misma con un vapor que salía de la misma tierra. Ellos no sabían lo que era un diluvio, un aguacero, mucho menos un diluvio. Para ellos un diluvio era una locura. Pero para el mundo actual, amado, es una locura que la salvación sea por medio de un Dios crucificado. Eso es locura para el mundo. Para ellos era locura un diluvio, y para el mundo actual es más locura que la salvación sea por medio de un Dios crucificado. Bendito sea el Señor, amado. Noé obedeció a Dios y su obediencia permitió la preservación de la raza humana. De la misma manera, Jesús obedeció al Padre y eso lo hizo autor de eterna salvación. Hebreos 5. La pasión de Noé durante 120 años, amado, fue construir el arca. ¿Es tu pasión el Evangelio de Cristo? ¿Es tu pasión el Evangelio de Cristo? ¿Te apasionan las vidas que viven sin Cristo? Si observamos el capítulo 7, verso 16, dice que Dios mismo cerró las puertas del arca. Dios mismo cerró las puertas del arca y ya no pudo entrar nadie más con excepción de Noé y su familia. Dios mismo cerró las puertas del arca. Amado, que nos visitas en esta mañana y todavía vives sin Cristo en tu vida, hoy yo te tengo una buena noticia. Las puertas del Evangelio siguen abiertas para ti en esta mañana. Las puertas del Evangelio de Jesús no se han cerrado. Las puertas del Evangelio siguen abiertas para ti en esta mañana. Hermanos, la fe de Noé, al creerle a Dios, condenó la infidelidad del mundo alrededor. Capítulo 11 de Hebreos dice: por la fe, Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor reverente preparó un arca para la salvación de su casa, por la cual condenó al mundo y llegó a ser heredero de la justicia que es según la fe. Con toda posibilidad la gente se burló de él, tal vez lo miraban como un loco, pero Noé terminó siendo el más cuerdo de todos ellos. Seguir a Cristo, amado, nos va a costar todo. Nos van a mirar como locos, se burlarán de nosotros, pero la recompensa no tendrá precio. La recompensa no tendrá precio, amado. La historia de Noé nos demuestra tanto el juicio de Dios como también su salvación. Dios, que es un Dios de justo juicio y de justa ira, quien castiga el pecado, pero mucho más maravillosamente, Él es un Dios que ha proveído un camino para escapar de ese juicio. Lo hizo por medio del arca en aquella generación y hoy Jesucristo es el camino para escapar de su juicio. Amado, ya entrando en el último punto de esta mañana, que es el más corto de todos, los versos del 18 al 22, la preservación de sus escogidos. Vimos la condición del hombre, vimos la justa ira de Dios, pero en medio de esa situación difícil y pecaminosa que el hombre tiene, Dios preserva a sus escogidos. Amén. Los versos del 18 al 22. En el verso 18 Dios hace un pacto con Noé y le promete que él y que su familia serían preservados del diluvio, lo que se conoce como el pacto noético, ¿verdad? Eso es muy similar al pacto que Dios hizo con Abraham. El capítulo 9 nos da más detalles de este pacto noético, muy parecido al pacto que Dios hizo con Abraham. Amén. Este versículo 18 no quiere decir que por la justificación y por la salvación de Noé, sus hijos también
iban a ser justificados. De eso no es lo que nos habla el texto. Lo que sí nos enseña es que la salvación de algunos dependía de la obediencia de un hombre justo. Y ese justo es Cristo. Amén. Bendito sea el Señor. Dice Romanos, capítulo 5, versos del 18 al 19. Así pues, tal como por una transgresión resultó la condenación de todos los hombres, así también por un acto de justicia resultó la justificación de vida para todos los hombres. Porque así como por la desobediencia de un hombre, los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno, los muchos serán constituidos justos. Todos sabemos, amados, que la salvación es por fe y no es una figura prominente en la historia de la redención, porque fue un vivo ejemplo de que el justo por la fe vivirá. Génesis 15:6 dice, y Abraham le creyó a Dios y le fue contado por justicia. Eso dice la Reina Valera del 60. Y Abraham creyó en el Señor y él se lo reconoció por justicia. Este es el principio de la justificación por la fe, amado. Usted y yo, antes de ser justificados por Dios, éramos enemigos de Dios por causa del pecado. Romanos 5 dice, los versos 1 y 2, por lo tanto, habiendo sido justificados por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por medio de quien también hemos obtenido entrada por la fe a esta gracia, en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria de Dios. La evidencia de la fe de Noé, amado, se ve en su confianza en Dios, en que creía en su palabra y en que actuó en obediencia al mandato de Dios al construir el arca. Por la obediencia y la fe de Noé, Dios hizo de él una gran bendición para el mundo. Fue un predicador para los hombres de aquella generación. Hermanos, pero esto no quiere decir que Noé fue justificado porque obedeció, sino todo lo contrario. Noé obedeció porque fue justificado. Su obediencia fue la evidencia de su justificación. Amén. Su obediencia fue la evidencia de su justificación. Te pregunto en esta mañana, ¿vives una vida de obediencia que evidencie tu salvación? ¿Vivimos usted y yo una vida de obediencia que evidencie que somos cristianos, que hemos sido justificados, que hemos sido salvados por el Señor? Cuando tus vecinos, cuando tus compañeros de trabajo te miran, ¿pueden ver en ti y en mí un siervo de Dios? Ahora bien, si nuestra obediencia, amado, dependiera de nuestra obediencia, si nuestra justificación dependiera de nuestra obediencia, nadie sería justificado. Nadie. Por eso necesitamos a Cristo. Por eso necesitamos a Cristo. Bendito sea el Señor. Pastor John MacArthur dice, en los tiempos de Noé, un remanente halló gracia, y hoy día también hay gente que está siendo salvada por la gracia de Dios, no de un juicio con agua, sino de aquel que condena al fuego eterno. Amados, mientras Noé construía el arca, cada martillazo que daba, cada golpe que daba con sus hachas era una llamada al arrepentimiento, pero aquella generación no quiso creer. Si tú estás aquí hoy y aún no le sirves al Señor, pero has podido entender que necesitas la salvación de Cristo, por favor, te rogamos que no te vayas de este lugar sin Jesús, amado. Acércate al final del culto a nuestro pastor. Amado, no te vayas de aquí sin Cristo en tu vida. Bendito sea el nombre del Señor. Juan capítulo 10, versos 27 al 30 dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen y yo les doy vida eterna y jamás perecerán y nadie las arrebatará de mi mano. Mi Padre que me las dio es mayor que todo y nadie las puede arrebatar de la mano de mi Padre. Yo y el Padre somos uno. Si tú eres una oveja del Señor, amado, escucharás su voz y le seguirás. A Él sea la gloria. Además, en los versos 19 al 22, lo puso Dios como salvador de los animales de la tierra a Noé, con el fin de conservar las diferentes especies. Noé les dio alimentos para preservar sus vidas, para que no murieran de hambre, en el verso 21.
Hermanos, todo esto señala a la persona de Cristo, a quien se le debe que este mundo se mantenga en pie. Colosenses 1:17 dice, y Él es ante todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Ya entrando en el verso 22. Noé hizo todo exactamente de acuerdo con las instrucciones que Dios le había dado. Y una vez comenzó su tarea, no la abandonó hasta haberla terminado. Charles Spurgeon dijo, por medio de la perseverancia, el caracol llegó al arca. Por medio de la perseverancia, el caracol llegó al arca, amado. La Biblia nos dice en Mateo capítulo 24, versos 3 al 14, pero el que persevere hasta el fin, este será salvo. Amado. De la misma manera que Noé predicó y luego el juicio, asimismo este evangelio se predicará a todas las naciones y luego el juicio. Ahora bien, el que no está, escucha bien esto, amado, el que no está perseverando no puede decir que Dios lo está preservando. El que no está perseverando no puede decir que Dios lo está preservando. Amén. Aún hay tiempo. Aún hay tiempo, amado. Arrepiéntete y ven a Cristo. Concluyendo. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y a la misma vez mantener intacta su justicia? Solo por la fe sola en la persona y obra de nuestro glorioso Señor Jesucristo. Solo Cristo podía llenar el estándar de un Dios santo y justo. El pecado nos rompió, el pecado nos destruyó. Amado, pero si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Amén. 2 Corintios, capítulo 5. Todo ese diluvio de ira que tú y yo merecíamos, Dios lo derramó sobre su Hijo en la cruz del Calvario. De la misma manera que Dios proveyó el arca para la salvación de Noé y de su familia, asimismo entregó a su Hijo para nuestra salvación. Amigo que estás aquí sin Cristo, escúchame bien. Amigo que hoy aún vives sin Cristo. Dios cerró las puertas del arca, pero las puertas de la salvación de Cristo aún siguen abiertas. Móntate en el arca. Móntate en el arca, amado. Móntate en el arca. No te vayas de aquí sin Cristo. Para la generación de Noé había suficiente evidencia que declaraba su culpabilidad. El expediente de este mundo está por explotar, amado. Pero nuestro Dios, que es rico en amor y en misericordia, dice en Efesios 2, los versos del 4 al 7, pero Dios que es rico en misericordia, por causa del gran amor con que nos amó aun cuando estábamos muertos en delitos, en nuestros delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Porque por gracia ustedes han sido salvados. Y con Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús, a fin de poder mostrar en los siglos venideros las sobreabundantes riquezas de su gracia por su voluntad para con nosotros en Cristo Jesús. Amados, terminando. De la misma manera que Dios le ordenó a Noé que construyera el arca y él obedeció, así también Dios le dio las instrucciones a una pequeña semilla para que esa semilla creciera y luego se convirtiera en un árbol, para que luego de ese árbol cortaran la madera con que fue fabricada la cruz de su Hijo Jesucristo. Bendito sea el Señor. El arca fue el medio de salvación para Noé y su familia. Asimismo, la fe puesta en la obra y la persona de Cristo en la cruz es nuestro medio de salvación.
La muerte, la resurrección de Jesús y su segunda venida son nuestra esperanza. ¿Cómo puede un Dios perfectamente justo perdonar y aceptar en su presencia a un hombre injusto y aún así mantener intacta su justicia? Cristo es la respuesta. A Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Oramos, amado. Señor, te adoramos. Oh Señor, te bendecimos y glorificamos tu nombre, Dios. Gracias, Padre, por este hermoso día, por esta hermosa mañana, Señor. Tu palabra ha sido predicada, Señor. Te pedimos, Dios mío, en esta mañana, que si aquí hay alguien en esta mañana, Señor, que vive aún sin ti, Padre, que no abandone este lugar sin ti, Señor, en su vida. Y nosotros, Señor, los que te tenemos, Señor amado, en nuestros corazones, los que por tu gracia, por tu fe, Señor, por tu justificación vivimos para ti, Señor. Te pedimos, Señor, que nunca se nos olvide que nosotros necesitamos también de tu evangelio, Señor. Que nosotros necesitamos predicarnos el evangelio tuyo todos los días, Señor. Porque sin ti nada podemos hacer, Señor. Porque separados de ti nada podemos hacer, Señor. Porque necesitamos de ti cada día más en nuestras vidas, Señor. Ayúdanos, Dios mío, a vivir, Señor, agarrados de tu palabra. Ayúdanos, Señor, a que tú seas el motivo de nuestra vida, de nuestro caminar, Señor. Que nuestros ojos siempre estén puestos en ti, Jesucristo, el autor y el consumador de la fe. A ti sea la gloria, a ti sea la honra y a ti sea todo el honor. En el nombre de Jesús. Amén y amén.